en primer lugar, pues saludar y agradecer a nuestra querida invitada, profesora Graciela, que ya en un momento presentaré. Antes, desde luego, extender como los agradecimientos a las personas que han aportado su presencia, su trabajo y su entusiasmo para hacer posible este encuentro. Me refiero a la profesora Doris Adriana, que nos ha sostenido, digamos, con su compañía para que estemos tranquilas, y el equipo de UDA-ROA, que nos brinda también soporte y tranquilidad, al equipo de comunicaciones y también al de medios de nuestra facultad, en particular pues a Manuela, que se ha puesto también cerca para desarrollar esto. A cada persona que se animó y se conmovió con la fantasía de este momento que teníamos desde hace ya varios días, y entre los que cuentan de manera especial los integrantes del semillero del grupo de investigación Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis. Del grupo, nuestra coordinadora nos acompaña hoy, que es la profesora María Paulina Mejía. Este es un grupo amplio de jóvenes entusiastas, algunos egresados en formación, y también de otros colegas que sostienen espacios de lectura y conversación, y que hemos sido, digamos, privilegiados con la posibilidad de mantener una interlocución con la profesora Graciela. La profesora Graciela, como ustedes saben, es una educadora, es investigadora y pensadora con una muy intensa trayectoria y producción sobre múltiples problemas del territorio educativo. Ella, una migrante disciplinar, como le gusta también ser reconocida, nos honra con su amistad intelectual desde hace algunos años, y pues ha transformado nuestro destino, nuestras formas de trabajo y de pensar la educación, escucharla, leerla y también ser escuchado por ella. Hace temblar, digamos, la comodidad de referentes, de representaciones, de ciertas formas de pensar la educación. Es una experiencia, a nuestro juicio, de interpelación amorosa y contundente siempre. En su trayectoria ha armado múltiples programas de formación e instituciones. Por momentos nos ha enseñado sobre la importancia de tejer, de surcir, también de tejer, de surcir. No sé estos fragmentos, autores. Ahora se te está escuchando cortado, perdón. Gracias, lo lamento, pero no, bueno. Graba. Ok, se entrecorta, bueno, no sé, está acá de conexión, pero bueno, no sé qué pasa. Que decía que ella pues nos comparte estos fragmentos y autores que invitan a recordar que educar es quizás una contingencia, no sé, esto es una hipótesis, digamos, pero de algún modo es algo donde intento sintetizar algo de la transmisión. Sigue cortándose, entonces voy a cerrar rápidamente, quizás más adelante tengamos la ocasión sí, al final de que recuperemos la posibilidad de que se escuche bien. El profesor Juan David señala que se entrecorta a propósito del título, y sí, a propósito del título, también sentía que, bueno, me excuso por el temblor y por entrecortarse, pero pues esta también es una actividad que nos permite como que admite, que es hospitalaria con el temblor. Tengo que decir que, pues antes como de darle la palabra, que convencerla esta vez no fue tan fácil de hablar de manera abierta. Ella siempre es muy generosa, pero entre nuestra obstinación y su prudencia caminamos por conversaciones e intercambios durante varios días y con la participación de otros. Es un gesto de respeto, de cuidado hacia nosotros, de cuidado frente a los desgastes, digamos, cuidando de no desgastar sentidos. Y por eso, más que, digamos, que una conferencia, la profesora ha decidido compartir justamente pues unas palabras temblorosas en habitualidades trastocadas a propósito de lo que tenemos en común todos los que estamos acá, que es educar, que es una tarea, oficio, problema, gesto, vínculo, trabajo, en múltiples registros también, como ella nos los ha enseñado.
Eh, Celebramos la acogida, que significa la presencia de, de todos los que nos acompañan en la sala. Sabemos que están estudiantes, profesores, egresados y algunos directivos de nuestra universidad e instituciones hermanas, colegas de otros niveles del sistema educativo, amigos, amigas, incluso familias que saben de la ilusión puesta por muchos de nosotros aquí, y también colegas de otros países, en particular de Argentina, que pues ya conocen desde hace un tiempo el trabajo de la profesora. Bueno, es una alegría inmensa contar siempre con ella y en este momento en particular. Entonces yo creo que le doy la palabra. Gracias, profe. Comencemos, ¿qué le parece? Gracias. Gracias, Sara. Gracias a las colegas, los colegas que se acercaron a compartir este rato. Gracias miles a todos los que hicieron posible que así de un modo extraño, pero de un modo al fin nos podamos comunicar en estos temblores, en estos, qué sé yo, garabatos. Alguien decía el otro día que uno podía recuperar la palabra garabato, ¿no? Andar garabateando. Intentos que aún no tienen formas totalmente precisas. Tal como Sara anunció, yo espero poder compartir con ustedes algo de lo que estoy intentando pensar. Después que le pusimos este pomposísimo título, digamos, y que charlamos con Sara, yo dije, no, tendríamos que haber puesto simplemente como, qué sé yo, reflexiones de una educadora perpleja, por decirlo así, más sencillamente, ¿no? Pero bueno, no voy a desdecirme ni de lo tembloroso ni de lo trastocado, porque entiendo que algo de lo que pasa no puede sino dejarnos tembloroso, ahí donde temblar alude a lo inquieto, a lo agitado, incluso a lo palpitante o a lo febril, y ahí donde también temblar rebota, por decirlo de alguna manera, relanza, ¿no? Casi como a su opuesto, es decir, a lo intrépido, ¿no? Es decir, hay algo entre intrépido y temblar que allá lejos y hace tiempo compartían parte de su origen. Seguramente ustedes podríamos coincidir, más allá de que lo expresásemos de maneras muy distintas, que las habitualidades del mundo han sufrido un serio trastocamiento. Y por eso es posible que buena parte, por razones distintas y expresándolo de formas diferentes, nos encontremos inquietos, inquietas, agitadas, temblorosas, temblorosos. ¿Vamos a ser intrépidos o intrépidas? No lo sé. Eso se sabrá después. Podríamos decir, eso se verá a precu, una vez que pase, cuando podamos resignificar, quizás elaborar algo, tal vez elucidar algunos fragmentos de esa pluralidad de sacudones que no hacen temblar la tierra, pero que hacen temblar las subjetividades, ¿no? Creo que hay algo que está así, produce un sobresalto, una especie de detenimiento del automatismo de las habitualidades. Por supuesto hubiéramos deseado que detener el automatismo fuese algo que se produjera por otras razones, no por la amenaza viral. Pero de todas maneras hay algo de lo habitual que quedó así, ¡tac!, ¿no?, en suspenso. Esto abre distintas puertas, ¿no? Sin duda están aquellas puertas que llevan a ver cómo lo más rápidamente posible se retoman habitualidades preexistentes. Seguramente hay puertas que permiten así como estampidas hacia un adelante. Bueno, ahí estamos y quizás eso sea algo, parte de lo que me gustaría pensar, y debo confesarles que estoy lejos de poder presentarme ante ustedes. Yo creo que el territorio de las certezas nunca fue el mío, pero es cierto que durante mucho tiempo, de a ratos, con intermitencia, uno tiene como unos momentos donde cuenta con unos andamios que le ofrecen a uno la tranquilidad para ciertas
incluso cadenzas, es decir, para ciertas interpretaciones que produzcan otro efecto de composición. Digamos, las cadencias se hacen con notas conocidas, lo que cuenta ahí es, dice el vocabulario musical, el acto de bravura del intérprete, ¿no? Es decir, ¿qué hace uno con las notas conocidas? Hubiéramos podido entonces empezar por esto que acabo de mencionar, pero quiero empezar por otra parte, así que recomienzo. Preparando este encuentro, así que nos lleva tiempo, porque en realidad, como Sara decía, nosotras nos encontramos creo que la semana pasada con parte del equipo del Semillero, para una primera conversación, compartimos ahí algunas ideas y después, ¡tac!, me viene la obligación de decir, no, pero seguramente no era exactamente así, no, hay que pensar de nuevo. Bueno, en este tiempo, cada día les diría, hay algo que se reacomoda en mi posibilidad de percibir o de registrar o de adjudicar unos sentidos a algo de lo que acontece, que en términos de educación no es poca cosa, porque podría decirlo así, a ver, esta es una coyuntura donde se diferencia claramente educar de escolarizar. Y esto abre a una serie de preguntas, ¿no? Acá, en nuestro país hay una consigna, seguimos educando, por supuesto, comparto la consigna, ¿no? Pero hay que abrirla. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo es esto de seguir educando en tiempos de una escuela intermitente? ¿No? ¿Cómo es asegurar ciertas continuidades que no impliquen la reproducción de lo idéntico en tiempos donde hay discontinuidades, ¿no? Preguntas, abrir preguntas. Había pensado, antes de llegar a las preguntas, empezar así. Siempre hay un antes. En este antes hay una parte que es lo que les comentaba recién, conversamos con Sara varias veces, con la gente del Semillero, tuvimos como siempre un bello encuentro, y después de esa reunión Sara me escribe. En mí insistía, dice Sara, una pregunta que me ha estado habitando a propósito de qué es lo que habremos de hacer en las instituciones educativas en este tiempo, ¿no? Es una pregunta que pone ese punto de tensión, ¿no? Instituciones educativas, no necesariamente escuelas, seguro no escuelas al modo en que las conocíamos. No sabemos cuánto va a durar el efecto sorpresa. No sabemos qué es lo que se va a reinstalar, si algo fuera reinstalable. Y a decir verdad, tampoco estamos seguros de querer afirmar que querríamos una reinstalación de lo mismo. Muchos de nosotros, algunos de nosotros, tal vez nos imaginamos que después de este temblor que interrumpe, digamos, lo que eran las variables típicas, ¿no? Es decir, unos tiempos, unas secuencias, unos lugares, unos encuentros con esas secuencias en esos lugares, incluso unas funciones que hoy están nuevamente como distribuidas, se abanicaron, por decirlo así, ¿no? Es decir, se abrieron. Hay muchos en distintos territorios como trabajando, tratando de proponer algo, es decir, tratando de alguna manera de, lo voy a decir en mi lengua, porque creo que de verdad todavía me hace sentido, tratando de que no se corten todos los lazos. Pero está esta pregunta de Sara, que de alguna manera es el telón de fondo de lo que reorganicé para compartir. Quería poner esta pregunta en el sentido de siempre hay un antes, ¿no? Antes está la pregunta de Sara, antes están todas las historias, antes están todos los fantasmas, antes están algunas cosas que sabemos, saberes de antes, saberes que a veces hemos pensado y que a veces no hemos pensado, y también seguramente, quizás, tal vez, haya un después, un adelante, un más tarde. Quiero colocar algo a propósito de ese más tarde, porque no quisiera precipitarme. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando todo tiembla, la opinología se propone inmediatamente, ¿no?, como una estructura segura, afirmativa, que no duda y que se permite
hacer unas afirmaciones contundentes, no siempre sostenidas en argumentaciones constatables por las experiencias. Pero quería traer una breve frase de un poeta que voy a citar un par de veces. Hoy traigo unos acompañantes, más allá que ustedes me están acompañando ahí, unos acompañantes insólitos, pero como son tiempos de extrañeza, y por otro lado ustedes no se preocuparían, ni se inquietarían, ni se molestarían, si yo dijera vine acompañada de un poeta, les cuento que me traje a Hugo Mujica, y Hugo Mujica dice en un pequeño texto que se llama Vislumbre, ¿no? Dice así: adelante no es lo que se mira, es lo que no se sabe, es el saber de no saberse. A mí me gustaría que el temblor nos durara ahí como una resonancia, ¿no? Es decir, vieron como cuando uno a veces deja de tocar la tecla o la cuerda del instrumento y el sonido sigue expandiéndose, ¿no? Me gustaría que se expandiera esta conciencia de un saber dificilísimo de admitir, que es el saber de no saberse, ¿no? Quizás tengamos una ocasión de empezar a dialogar con eso, nosotros que estamos tan acostumbrados a dialogar con saberes que suponemos sabidos por nosotros mismos. En esta perspectiva, me traje otro acompañante, un escultor, escritor, ensayista, un osado, un hombre que esculpía peines para peinar el viento, ¿no? Se llama Eduardo Chillida. Y Eduardo Chillida reivindica las preguntas y dice así: se pregunta cuando no se sabe. No hay pregunta honrada cuando se sabe la respuesta. Como nunca se conoce lo bastante, ya que lo conocido oculta siempre a lo desconocido, ¿no serán honradas todas las preguntas? Incluso aquellas dirigidas hacia lo que creemos conocer. ¿No serán honradas todas las preguntas? ¿No será la sucesión de preguntas la respuesta a la primera pregunta? Desearía, si ustedes me permitieran expresar un deseo, que se abra este tiempo de las preguntas honradas, las preguntas sobre lo que ignoramos y también las preguntas sobre las que antes de temblar creíamos tener unas respuestas que oficiaban como refugios provisorios que invito a dejar. Por supuesto, el temblor de los tiempos conlleva la necesidad de refugiarse en algo, ¿no? Lugares, expresiones, paradigmas. Incluso les diría, la necesidad de refugio es tan grande que de a ratos uno piensa, uno teme, yo temo, ustedes pueden no compartir este temor, que podemos llegar a estar más acuarentenados por los cercos cognitivos en los que nos refugiamos que por el aislamiento social preventivo. No sé si logro ser clara con esto. Es decir, la necesidad de refugio podría, ¡boom!, catapultarnos, ¿no?, a unos acorazamientos y podríamos ver multiplicarse los domesticadores de emociones, podríamos ver multiplicarse los que creen que se trata de sumar protocolos. Aclaro, lejos de mí suponer que una situación como esta no necesita ciertos protocolos, pero hay una diferencia entre necesitar ciertos encuadres para sostener las vidas que protocolorizarlas. Ustedes saben lo que quiero decir. Nunca pude con esa palabra, quizás porque nunca puedo con los protocolos. Pero entonces, digamos así, nos encontramos en este tiempo, ¿no?, donde adelante no es lo que se mira, sino lo que no sabemos, donde nos invitamos a temblar por todas las preguntas. A veces asusta, ¿no? Asusta ese momento donde uno dice, ¿yo qué sé? ¿Por qué volvería a afirmar lo que afirmaba? ¿Tendré que seguir hablando de los oficios del lazo? ¿Tendré que seguir atribuyéndoles unos atributos? De a ratos estoy tentada a decir que sí, que el atributo de recibir, alojar, ser hospitalario, albergar la otredad, solicitar la extranjeridad, intervenir en la justa medida,
no intrusar, encontrar la búsqueda desesperada por encontrar las palabras justas, son cosas que me parece que no habría que dejar de lado. Pero a la vez que digo esto, digo, estoy segura que para que algo de eso pueda acontecer en el registro que albergue algo que no sea el automatismo de una repetición, habrá que poner otros oídos. Agregar a la mirada la disponibilidad para captar otras sutilezas, hacerse de otros hilos para surcir. Cuando hoy Sara recordaba la expresión sujeto surcido sobre la que trabajábamos el año pasado, y repensando este encuentro con ustedes, no me parece, pero no es una cuestión de querer o no querer de empecinada, ¿no? Yo creo que hay que sostener la obstinación de transmitir, pero no hay que ser necio, digamos, empecinado en nada. Pero yo temo, me preocupa, que este temblor, que es temblor de palabra, es temblor de cuerpos, es temblar de miedo, actualice, reactualice unos antiguos y originarios temblores. Reactualice unos miedos así primitivos, por decirlo de alguna manera, y que los surcidos que habíamos establecido así, con esa prudencia, y también con ese carácter, como decíamos, no hay un surcido perfecto, ¿no? Solamente, no sé, allá lejos y hace tiempo había alguien que podía hacer esto con las telas, surcidos invisibles, ¿no? Y decíamos, pero todo surcido invisible conserva en el revés la huella del tejedor y la sabiduría de admitir que se han utilizado otros hilos y se ha recurrido a otros hacedores, ¿no? Temo que algunos surcidos se reabran, quiero decir con esto, que se reabran viejas heridas. La herida que quizás en estos tiempos trastocados de suspensión de habitualidades, las heridas que primero quizás constatemos que se están abriendo, son las heridas producto de la desigualdad, ¿no? Son las heridas que sabemos se instalan en el sujeto cuando la hospitalidad de vida, en el sentido que se le debe, y de vida, en el sentido que concierne a la existencia, ¿no? Empieza a trastabillar y no tiene acompañamiento para sostenerse de pie, ¿no? Temo que se reabran viejas heridas y temo también que se produzcan nuevas, ¿no? Entiendo que la embestida de lo que ha quedado trastocado, que va mucho más allá de decir hubo que suspender la habitualidad de los trayectos cotidianos que organizaban ese camino de casa a la escuela y de la escuela a casa, ¿no? Porque ese camino, un camino sobre el que además ustedes no lo ignoran, pesaban todas las cosas, la alegría de ir a la escuela, la mufa, hoy hubiera preferido quedarme en casa, el apuro previo, apurate, apurate, que vamos a llegar tarde, ¿no? Es decir, voy a rastras, ¿no? Llego a la puerta y me escabullo, digamos, esas cosas que los escenarios cotidianos conocían, marcaba también una habitualidad social en las pequeñas comunidades y en las grandes urbes, ¿no? Que ya no se escuchara el sonido de la campana, como algunos los más grandes de esta sala virtual recordarán, que marcaba el horario, ¿no? Preparando esto recordaba hasta hace poco en una ciudad de este país que se llama Paraná, que fue sede de la gran escuela normal tan ligada al movimiento de formación de educadores, lugar al que fui durante mucho tiempo, me alojaba en un lugar al lado de la escuela normal y sabía que para levantarme a la mañana no necesitaba despertador, porque la primer campana de llamada a clase implicaba que todos los alrededores supiéramos que era momento de empezar el día. Quiero decir con esto que la suspensión de la habitualidad, que no ocupó de ninguna manera todos los años de la humanidad, viene marcando hace muchos años de la hominización una ritualidad cotidiana que organizaba por la participación en ese gesto o por la no realización de ese gesto. Con esto estoy diciendo que sabemos también las poblaciones que llevaban
la marca de no formar parte de esa habitualidad. Quiero decir con esto los que no llegaban a la escuela, ¿no? Quiero decir los que llegaron un rato y después dejaron de ir. Bueno, estas cosas, digo, sabemos que había un antes. Y sabemos que en ese antes y en esto que se vislumbra, que no sabemos, hay algo que sería, digamos, entre todas las preguntas, hay algo que vuelve como pregunta y quizás permita en relación a esto que estamos planteando, como algunas consideraciones. En todo caso, me tienta, si ustedes me permiten, volver a Hugo Mujica simplemente para subrayar algo que antes decíamos y que me parece que seguiremos diciendo. Trabajar en la educación, ejercer los oficios del lazo, implica admitir para sí, voy a ser muy pomposa, tener conciencia de que lo que uno realiza afecta, concierne y produce efectos en las vidas. Dice Hugo Mujica en ese magnífico texto, algunos de ustedes tienen ese libro, que se llama Al alba los pájaros. Y dice, hay vidas, la poesía se llama Ante nada, para nada. Hay vidas, dice Mujica, que se consumen a través de una ventana. Mueren sin encontrar un camino. Mueren de no haber partido. Salté unas frases, unos versos. Dice después, hay otras vidas que laten vida. Buscan lo aún sin nombre. Hacen del azar su esperanza. No miran a lo lejos. Hacen de la lejanía un atajo. ¿Cómo no asociar este atajo a eso que tantas veces intentábamos transformar en la metáfora de lo oblicuo, ¿no? Si algo tiene este tiempo dislocado de habitualidades trastocadas, es que justamente lo oblicuo desapareció. Lo que apareció fue lo directo como trauma, ¿no? Lo que apunta ahí a donde no había manera de estar preparado y no hay superficie que aguante, a menos de que por razones que tienen que ver con unos antes, que ahora no vienen al caso, algunos sujetos hubiesen desarrollado, en lugar de las imágenes del Chopiel, caparazones, corazas. Sigue Hugo Mujica. Y hay vidas que ni gritan ni golpean, que no tienen ni siquiera una tapia donde tatuar un nombre, donde escribir su paso. Son vidas a la intemperie. Es la espera en carne viva. Creo que en este tiempo trastocado, estas formas de vida que ustedes ven están lejos de constituir una taxonomía, ¿no? Que son simplemente unas descripciones a las que cada uno de ustedes podría agregarle infinitas otras, buscando infinitas otras metáforas. Yo quedaría resonando, ¿no?, en esas vidas a la espera. En esas vidas a la espera, entre un antes y un después, cargado por... A ver, todo sujeto en el fondo sabe que no puede sino estar intranquilo por la pregunta acerca de ¿hasta cuándo viviré?, ¿no? Pero esa intranquilidad existencial propia a cualquier sujeto que quiera pensarse, ¿no?, quizás sea algo que está en este momento como si se hubiera movido el avispero, digamos, ¿no? Es decir, todo zumba, todo rebota, todo se vuelve algo así, que puede transformar todos los sueños o muchos sueños en pesadilla. En esto, porque he utilizado la palabra sueños, quiero decirles que a diferencia de mi habitualidad, que me gusta trabajar los sueños, leerlos, pensarlos, darles el lugar que el psicoanálisis les acuerda, quiero, sin desdecir eso, sin renegar de eso,
quisiera tomar esta idea de un sociólogo, de Bernard Lahire, donde Bernard Lahire dice que, en fin, no hay sueños que no tengan un sustrato, digamos, un zócalo, diríamos, algo más que el recuerdo diurno, que es, digamos, un origen social. Él se pregunta por el origen social de los sueños, ¿no? Y yo me pregunto, en estos tiempos trastocados, ¿no?, ¿a qué sueños o a qué pesadillas, ¿no?, asistiremos? ¿Cuáles nos contaremos en las mañanas? En estos tiempos así, quizás valga la pena recordar esa expresión maravillosa de George Steiner, que si no me equivoco, siempre la recuerdo y siempre dudo en la referencia exacta, pero creo que está en ese texto magnífico que se llamaba Erratas de una vida. Título que me parece muy pertinente para esta época donde todos estamos así como pensando en las erratas de una vida, ¿no? Es decir, aquello que se deslizó, ¿no? El lapsus, el error imprevisto, lo que uno se da cuenta después, lo que le hubiera gustado de otro modo, lo que quiere reparar y lo que sabe que solo será elaborable y no necesariamente reparable, lo que quiere elucidar y uno sabe que la elucidación tiene un núcleo duro que se resiste a ello. Pero bueno, Steiner, que tenía también ese don de poder decir sintéticamente cosas de un calado profundo, él decía finalmente, ¿qué somos? Somos huéspedes de paso en los hoteles de la vida, ¿no? Esta sensación de estar de paso, los invito, no lo voy a hacer acá, porque además ustedes no me necesitan para esto, como jugar sobre la cuestión de estar de paso, también en la cuestión de lo que se pasa, lo que pasa, lo que nos pasa, lo que pasamos. En todo caso, les cuento que para mí, huéspedes de paso en los hoteles de la vida, remite así, ¡boom!, me relanza en una cadena asociativa que apunta a la transmisión, ¿no? Y sabemos que si de los oficios del lazo se trata, si de educar, no estoy diciendo escolarizar, si de educar se trata, nosotros estaríamos ahí como oficiando de anfitriones entre huésped y huésped, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy diciendo entre los huéspedes que estaban antes y los huéspedes que están por llegar, digamos, y que ese gesto de la educación, ese gesto de los oficios del lazo, implican instituir dentro de las instituciones que conocemos, unas instituciones, a ver, ¿cómo decirlo?, tan prudentes como contundentes, tan transitorias como de efectos duraderos, unas instituciones efímeras adentro de instituciones que han acompañado el proceso de humanización desde que el primero llegó. O, como decía Cioran, ¿no?, desde que todos nosotros hemos tenido que experimentar. Quiero volver sobre la palabra experimentar en el sentido de experiencia, ¿no? Cioran tiene un libro magnífico, hay una compilación de parte de la obra de Cioran que tiene un título que me parece tan perfecto, ¿no? Se llama De l'inconvénient d'être né, ¿no?, del inconveniente de haber nacido. Y Cioran dice en ese texto una cosa que quizás nosotros mismos, quizás aquellos con los que trabajamos, quizás, tal vez, de algún modo, en algún momento de sus vidas, ya que hablamos de las vidas, de las vidas vividas, y podríamos ampliar lo que ustedes saben que recorremos, las vidas dañadas, las vidas mutiladas, las vidas no vividas, la relación entre las vidas vividas y las vidas no vividas, pero Cioran escribe ahí: yo nunca me perdono haber nacido. Es como si insinuándome en este mundo yo hubiera profanado un misterio, hubiera traicionado un compromiso mayúsculo, cometido una falta de una gravedad innombrable. Sin embargo, dice Cioran,
me ocurre de ser un poquito menos tajante. Cuando esto me pasa, nacer se me ocurre que es algo así como una calamidad, pero yo no podría consolarme de no haberla conocido. ¿Se entiende? Una calamidad, pero yo sería inconsolable si no la hubiera conocido. Dije que quería traer esto a propósito de experiencia, porque finalmente hay algo que quizás acontezca si nos permitimos temblar un poco en compañía, que es que esas palabras que ya se habían bastardeado, que ya formaban parte de todos los discursos políticos y pedagógicamente correctos, ¿no? Como experiencia o acontecimiento, esas palabras, digamos, usadas por los desgastadores de sentido, fue una expresión que Sara planteaba hoy en esta presentación, digamos, pero lo cierto es que ahora, en este instante, en estos días, ¿no? Acontecimiento y experiencia es algo que nos acontece a la letra. Es algo que nos acontece tan a la letra que cuando nos gustaba citar a Jorge La Rosa, que decía la experiencia es algo que marca un antes y después y que me tumba, en este contexto, en estos tiempos de presente suspendido, donde el futuro aparece como informulable, tumba sin metáfora, ¿no? Y estamos ante tumbas que exigen duelos, muchos de ellos no se podrán comenzar a desarrollar sino dentro de muchísimo tiempo, y coloca a muchos en la situación de no le pude decir adiós. No le pude decir adiós es una expresión que conocen bien los que han sufrido exilios, encierros involuntarios, desapariciones forzosas, ¿no? Los que no se pudieron despedir de los que se fueron, los que quedaron y no pudieron despedirse de los que partieron. Digo esto para señalar que experiencia y acontecimiento acontecen ahí, ¿no? Acontecen sin pedirnos permiso y nos tumban representaciones, nos tumban cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que adquieren en estos tiempos trastocados unas formas muy curiosas. Supónganse, yo podría decir, aunque me sienta re angustiada, re preocupada, re temerosa de estar aquí hablándolos, y por suerte la tengo a Sara, que le veo el rostro, porque si no creería de verdad haber enloquecido y estar hablando solo con fantasmas. Pero digamos, Sara y yo, ustedes y yo y ustedes, si mi pantalla pudiera albergarlos a todos, solo vería de sus cuerpos una parte. Solo vería quizás muy a la lejanía apenas un contorno difuso de los rostros. No podría percibir en cada uno de ustedes los ceños fruncidos, los parpadeos, los bostezos, las muecas, los gestos de perplejidad, de cansancio, de sorpresa o de adhesión. No puedo. Los cuerpos perdieron sus dimensiones, están aplanados, los rostros están fragmentados, sectorizados, y nos encontramos en esa situación de ambigüedad. No podemos sino alegrarnos de que ciertas tecnologías nos permitan por lo menos esto, poder sabernos un poco próximos a pesar de la lejanía, poder escucharnos, aunque no podamos en efecto estar dialogando con todos los gestos, ¿no? Pero a la vez sabemos que esta forma de los cuerpos, y estoy diciendo esto, ustedes dirán, ¿por qué? Porque quiero advertir que necesitamos, quizás, me parece, hipotetizaría, en estas habitualidades trastocadas, que recurrir a ese maravilloso personaje conceptual que Freud había llamado el contradictor. Y el contradictor era aquel que ponía en jaque cualquier habitualidad que volcara hacia el conformismo, ¿no? Freud decía, hay que volver a preguntarse, porque en el fondo no estamos seguros.
¿no? Entonces, digo esto porque corremos el riesgo, en estos tiempos de gurúes de la virtualidad, de olvidar formular unas preguntas o de olvidar reconocer que hay niños que se aterran frente a esas figuras aplanadas que las pantallas les producen. Niños que tiemblan frente a eso, niños que pueden confundir el fantasma con la representación virtualizada del otro, y otros niños, por supuesto, que podrán transitar por ahí, y digo niños y podría decir grandes, ¿no? Sin tanto desasosiego. En todo caso, sabemos que esto que estamos pudiendo hacer no nos permitiría acercarle el juguete que un niño tiró o que se le cayó mientras jugaba. Quiero decir con esto unos límites, que sé, quizás este sea un tiempo también de recordar los límites, o para decirlo de otra manera, renunciar a todos los esfuerzos de idealización de todos los refugios que estamos inventando, o reinventando, o volviendo a recurrir, como, qué sé yo, la situación de la endogamia del hogareño, ¿no? Estaba leyendo un texto que Sara tiene la referencia o la va a tener, que salió en Lobo Suelto, ¿no? De ahí me gustó porque nombra de una manera interesante un temor que siempre me habitó y que ustedes alguna vez me escucharon, ¿no? Emanuele Coccia dice, es posible morir de hogar, de un exceso de hogar, ¿no? Y nosotros sabemos que es posible que el sujeto muera de un exceso de lo familiar. No estoy hablando de la familia, como ustedes bien saben, pero ahora eso se pegoteó de nuevo, ¿no? Y sabemos también, y valga la pena recordarlo, que podemos morir de todos los excesos, ¿no? De un exceso de lo familiar, de una desmedida del hogareño, como podemos morir de la ausencia de hogar, es decir, de la ausencia de todo aquello que ofrezca un fueguito que permita no sentirse tan a la intemperie cuando empieza a refrescar porque anochece o porque llega el otoño. Sabemos que en estos tiempos sostenemos el interés, la invitación a conservar el rol de contradictor, porque tememos que lo familiar se precipite, ¿no? Y que nos prive de ese efecto de las instituciones duraderas y de las instituciones efímeras, el riesgo de el uno, ¿no? Después de todo, nos importa sostener el más de uno como una perspectiva o una posición que nos permite estar al salvo de cualquier totalitarismo. Tememos que se achiquen la posibilidad identificatoria. Tememos que se borren las necesarias diferencias intergeneracionales. Tememos, como advierte Alberto Konieczekis, que vuelva a resurgir lo que el psicoanálisis en un tiempo recordaba. Retomo a Alberto Konieczekis, uruguayo viviendo en Francia. Hemos notado, dice Konieczekis, que lo que no ha sido suficientemente elaborado por la generación de los padres desborde como exigencia de trabajo psíquico en las generaciones siguientes. Tememos esto por la exigencia de elaboración a la que se pueden someter a los niños y por la tentación de precipitarse frente a niños que van a expresar parte de los tiempos trastocados, de las subjetividades temblorosas, van a acentuar o van a dar lugar a la aparición de algunos síntomas. Tememos que intenten taparse los síntomas y tenemos que los niños se vuelvan simplemente la expresión de lo sintomático que corresponde a los más grandes asumir. Yo creo que debería ir terminando, ¿no? ¿O no? ¿Tengo unos minutos, Sara? ¿Un poquitito? Quiero recordar unas cosas para mí, que escribí así casi como un listado para describir una posición. La que tengo hoy, que se reformula, ¿no? Yo diría
compartiría con ustedes estas consideraciones. Sinceramente, no tengo la hipótesis de que en algún tiempo crecer haya sido simple. No lo creo. La dependencia de los primeros tiempos, la necesidad, como diría Viñar, de saberse existente para otros, no autoriza la ingenuidad de considerar que crecer es algo que podría llevarse a cabo así como así, sencillamente. Quiero preguntarme, ¿qué complejidad agrega las habitualidades trastocadas en este presente a una tarea que nunca fue sencilla? No tengo la hipótesis que el conocer sea un trabajo que pueda llevarse a cabo sin soportar el tomar la distancia necesaria de los refugios cognitivos que cada época tiende a proponer e imponer. ¿Qué vamos a hacer, reformulando la pregunta de Sara, para no quedar acuarentenados, ¿no?, protegidos de los efectos de las diferencias, protegidos de los dolores de la desigualdad? ¿Cómo podríamos hacer para no quedar acuarentenados y poder abrir la puerta a unas acciones que produzcan algún efecto de igualdad? No tengo la hipótesis de que después de la pandemia inexorablemente todo será distinto. Aunque para muchísimos, como venimos diciendo, muchísimos sectores de la población, muchísimos sujetos, presentes y ausentes, la pandemia marque un categórico antes y después. No tengo la hipótesis de que inexorablemente todo será distinto, y mucho menos la hipótesis de que inexorablemente después de esto, habiendo registrado la lección, el mundo como tendencia y en su mayoría se va a desvelar por un mundo más justo. Tampoco tendría la hipótesis, tampoco la podría sostener, de que todo será lo mismo. No sé si logro poner en claro esta tensión. No creo que todo vaya a ser distinto, tampoco creo que todo vaya a ser lo mismo. A pesar de que tengo que admitir que ya se constatan muchos esfuerzos, y que a veces uno también está tentado, ¿no?, para recuperar la así llamada, la mal llamada vida normal, ¿no? Por supuesto, algunos queremos recuperar habitualidades. Yo les confieso que me gustaría volver a tomar un café, ese café que tienen ahí en Antioquia, ¿no?, de ninguna parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Se llamaba así, de alguna parte. Pon el micrófono, Sara, no te escucho. Es que estoy bloqueada. Dímelo y yo te escucho y lo digo. Otra parte. El café de otra parte. No sé, ¿dónde nos citamos? En otra parte. Una respuesta que un maravilloso escritor antioqueño respondía cuando le preguntaban dónde vivía. Él decía, en otra parte. Siempre me pareció una respuesta genial. En fin, aunque me sienta tentada, me resulta difícil adherir sin más al entusiasmo o el optimismo de alguna gente, como Badiou u otros, que piensan que de pronto aparece de verdad la posibilidad de un comunismo nunca conocido anteriormente. Tampoco me resulta adherir sin más a las propuestas de Zizek, pero podría coincidir con ellos en que a la salida de la pandemia quizás pudiéramos encaminarnos hacia un posible otro orden simbólico. No podría jurar ni sostener de que este represente de verdad un orden simbólico con mayor justicia social, a menos que intervengamos, ¿no? Me gusta en sí identificarme con Zizek como cuando titula ese libro que dice hay que andar a la defensa de las causas perdidas. Quizás la justicia social sea una causa perdida que se pierde menos en la medida en que se intenta recuperarla.
quería compartir con ustedes que no ignoro la importancia de intervenir en situaciones extremas. No ignoro el sentido estructurante que pueden tener para las vidas el acompañar y sostener elaboraciones en momentos de límites, bordes y desbordes. No dejaré de sostener que hay un importante trabajo psíquico sobre cada uno de nosotros, asociado indefectiblemente al asumir ciertos trabajos políticos, el de los oficios de los lazos, el de ejercer la educación. Los trabajos de los oficios son trabajos políticos, no podríamos ignorar, pero algunos lo hacen, que implica asumirlos, aceptar que las intervenciones afectan produciendo efectos en las vidas singulares, en el vivir de otros y con otros. En fin, no apuesto a las subjetividades heroicas aún en tiempos de tembladerales. Ignacio Leucowicz nos había bien advertido acerca de ese riesgo de autocomplacencia, de ese heroísmo, ¿no? Pero sin embargo, quiero destacar, advertir, destacar, homenajear esos esfuerzos que se llevan a cabo cotidianamente, de distintas maneras, tratando de volver sabidos saberes que se desconocían, habiendo forzado capacidades que se ignoraban a reconocerse, habiendo admitido en sí una inteligencia sobre la que se había estado desatento. Digo, no quiero dejar de homenajear todos aquellos que bajo el signo de una fraternidad política no familiar, una fraternidad política como efecto de una construcción política, están intentando sostener aquello de lo humano que duda en ponerse de pie o que tambalea deshilachado, tratando de zurcir lo rasgado una vez más, para dar de comer una vez más, para dar de saber una vez más, para hacer gesto y acto de presencia simbólico material, aún con la prudente y obligatoria distancia, aún con máscaras, barbijos, tapabocas. No ignoro, y por eso quiero homenajear, gestos y actos de presencia material y simbólica, no solo ahí donde la conectividad no llega y los dispositivos no existen, sino allí donde hay conectividad y dispositivo, pero se advierte que hay algo de lo virtual que no compensa, no ofrece, no brinda. La calidez de la mirada del otro apenas se entrevista entre barbijo y anteojos, detrás de los cristales protectores. Ese gesto quizás sea un sonido, una poesía, un color, un silencio dispuesto a esperar palabras, ese gesto que toca sin tocar, que llega sin alcanzar y que alcanza sin llegar. Ese gesto que significa, que puede ser significado como hacerse presente como otro en el umbral. Ese gesto que sostiene la transferencia, que sostiene una transmisión. Allí mismo, donde la herencia podría ser, una vez más, casi pura creación de otra cosa. Y me anoté aquí, nota al margen. Se impone ya mismo decir que hay que renunciar a la omnipotencia de la pretensión de la pura creación de otra cosa, así como se impone reiterar el esfuerzo de no más de lo mismo, e insistir en contemplar, en habilitarse, en solicitar, en alojar variaciones. Definitivamente, tal vez, temblorosos, balbuceantes, gateando, garabateando, ensayando, podrán volver a aparecer, sostenerse, reformularse, no abandonarse, esos sujetos de los albergues provisorios, esos sujetos del entre tiempo, entre herencias, entre repetición y variación, entre otros, no sin otros. Quiero cerrar este rato de esa escucha que acá sonó de un silencio, no sé, ¿no?
quiero volver a Chillida, ¿no? Quiero volver a Chillida en dos expresiones, como corresponde, se me perdió la hoja, pero no la idea, por suerte, ¿no? Chillida dice por allí, tres cosas quiero compartir con él. Unas preguntas, una pregunta que quiero traducir. Después de todo, nuestros oficios son oficios de traducción. ¿Con qué manos trabajo?, se pregunta Chillida. Las de ayer no existen, y creo que en esta expresión hay una condensación de algo de lo que yo quería compartir con ustedes. No deberíamos recurrir sin más a las manos de ayer. Las de ayer no existen, dice Chillida, y me faltan las de mañana. ¿Con qué manos trabajo? ¿Con qué manos trabajaremos? Y esto quiero decir, ¿con qué herramientas? ¿Con qué motores intelectuales? ¿Con qué personajes conceptuales? Digámoslo de otra manera, ¿con qué sueños? ¿Con qué sueños subsistiremos, nos resistiremos, elaboraremos, continuaremos, persistiremos, renunciaremos, insistiremos? ¿Con qué conceptos construiremos andamios precarios en territorios fangosos y agrietados? En fin, ¿con qué andamios? Será difícil tener andamios nuevos si los imaginarios motores se acallan. Pero también Chillida dice, y no querría, a ver si la encuentro, ¿me aguardan? Me la había copiado y se huyó, se traspapeló. No está, no quiere decirse, si quiere decirse. Quiere decirse. De la muerte, la razón me dice definitiva. De la razón me dice limitada. En este marco, Chillida recuerda, en un texto que ya no voy a leer para citarles, ¿de dónde habremos inventado que la estabilidad era el mejor concepto? Bueno, no sé si ustedes habrán permanecido en ese silencio que yo escuché de ustedes. Si una parte de ese silencio fuera sinónimo, como es habitual en ustedes, de la hospitalidad con la que siempre reciben la extranjería, quiero decirles honrada y agradecida. Muchas gracias, profe. Acá hay varias notas del silencio como presencia. En mi caso, bueno, esto va muy rápido el chat, entonces no sé cómo vamos a hacer para poderlos seguir. Muy despacio, me devuelvo entonces. Dice... un silencio de perpetua atención. Otra de concentrados y conectados, muchas gracias. Bueno, alguien llegó tarde, espera luego escucharla. Otros dicen si estamos y te disfrutamos. Otros súper, mil gracias. Otros seguir estudiando. Alguien no encierra una contradicción entre el despertar de viejas tradiciones vinculadas al incremento de la desigualdad y otros que sí tienen posibilidad de mantener los vínculos educativos. Eso dice Marcos Fernández. Juan David Lopera dice, ¿será que al estar hoy ante la presencia ominosa de la enfermedad y la muerte de manera tan clara, tan pública, tan viral, nos pone en el centro la importancia de desmitificar la debilidad, la dependencia, la incapacidad, la fragilidad, la falta de muerte? Constatar la debilidad de la posibilidad de construir otros lazos. No sé los demás, yo te escucho muy entrecortado. ¿Querés que yo vaya leyendo algunos? Y después por ahí vos retomás, como sintetizando. Voy a tomar, esperen que tengo que hacer así para poder tomar.
No te escucho, Sara. Espérate. A ver, no sé por dónde empezar a leerlos. ¿Cómo acoger en el vínculo docente por medios virtuales a lo imposible de simbolizar presente en esta situación? Muy próximos a pesar de la lejanía, palabras que abrazan, gracias Claudia. Un silencio de incertidumbre y cuestionamiento intelectual, dice Lara. Querríamos seguir hablando, nos sentimos agradecidos, perplejidad que mueve. Es muy grato que nos brinden este espacio, estoy súper concentrada con el silencio. No voy a leer los elogios porque me da vergüenza. ¿Cómo manejar las certezas que aún permanecen en la mentalidad de los padres y sus exigencias, de los padres debe de ser, y sus exigencias hacia la escuela? Háganme acordar de eso. Sara, vos que me vas a hacer una ayuda a memoria. Bueno, listo, avancemos. De que tengo ahí 63 mensajes, así ¡Wow! Que, bueno. Profesora, ¿cómo está? Bien. Hola, Alex. Profe, ¿qué le parece para organizarnos mejor? Porque es que el chat general está cargado de muchos comentarios, entonces quería como proponerles a todos los panelistas, a los participantes, de que nos organizemos de la siguiente manera. Todos los que tengan preguntas e inquietudes, por favor, pónganlas en el chat de preguntas y respuestas para que nos organicemos bien, pero solo preguntas como tal, no pongan saludos ni de dónde son para que podamos cerrar esta parte de las preguntas y la parte ya de los elogios y de cualquier otro tipo de comentario en el chat general, pero para organizarnos como con preguntas y respuestas en este chat. Sí, está muy bien. Yo invito a Alex, que tiene mejor dominio de la herramienta, a ir compartiendo algunas preguntas entonces, y yo voy tratando de ir registrando otras que quedaron acá en este chat para que podamos pues avanzar. Alex, ¿te parece? Sí, está bien, profe. Vamos a iniciar. Gracias. Alex, se te está escuchando, yo te estoy, no sé la profe, pero yo te escucho un poquito bajo el volumen. ¿A mí? Sí. No, a la profe, perfecto, a ti. Listo. Bueno, ahí me escuchan mejor. Hay una cuestión que preguntó, una cuestión, tomo al azar porque se detuvo la mirada ahí, que me parece importante despejar, que es un comentario que hace Alanis Bello, ¿no? Dice, me hizo resonancia la imagen del sujeto surcido y pensé en el trabajo de reparar vínculos y sujetos rotos en un contexto de violencia en el que vive Colombia. El sujeto surcido es un acto de surcir daños. Y dice, agradezco la atención, quizás sea eso, no sé, lo que les aseguro que veo chiquitito, pero quería un comentario a propósito de este aporte de Alanis. El surcido, a ver, donde nos gusta tomarlo, digo para no circunscribirlo ni a cuarentenarlo, ¿no? Ni tampoco ligarlo exclusivamente a situaciones de vidas dañadas, a sabiendas de que muchos de ustedes y muchos de nosotros trabajamos desde siempre, no es algo que ahora hayamos descubierto, ¿no? En contextos donde las vidas son vidas mutiladas por políticas donde la ausencia de reconocimiento es lo que hace la ley, ¿no? Pero cuando recurrimos a la imagen de surcido originariamente, y les propongo pensarla así, recurríamos incluso a esos textos de la filosofía, ¿se acuerdan? Que decían que al principio los sujetos éramos unos sujetos rarísimos, unas especies de bolas con 4 brazos, 4 piernas, medio rostro, y que así los encuentros eran muy difíciles. Y que entonces los dioses habían dicho, no, esto hay que partirlo para que puedan darse vuelta, ¿no? Y encontrarse. Y de esa partición, ¿no? Seguramente quedó una traza que tuvo que volverse cicatriz, ¿no? Entonces podríamos decir así, todos los sujetos, ¿qué tenemos en común todos los sujetos? Somos surcidos, ¿no? Ese surcido de ser sujeto partido, es ese surcido también que hace como, vieron que uno para, no sé ustedes, pero yo en todo caso si quiero coser algo, ya no surcir, tengo la obligación de hacer un nudito en la punta para que el hilo no siga, ¿no? Ese nudito de la punta
es el nudito del ombligo, ¿no? Es así como el sello también de un surcido, de un corte que hay que cerrar para que podamos vivir como sujetos semejantes y diferenciados. Con esto quiero decir que surcido hay que abrirlo a la totalidad, ¿no? A lo más como estructurante y propio del sujeto. Somos sujetos partidos, somos sujetos que necesitamos ese nudo que daba cuenta que alguien tuvo que intervenir para cortar, y si ustedes quieren, qué sé yo, bueno, no es grata la idea de la tijerita que corta el cordón, pero si no hubiera habido ese corte y si no nos hubieran anudado, no hubiéramos tenido vida propia, vida singular, ¿no? Entonces, por supuesto, está también estos otros surcidos, ¿no? De esas violencias que no son, supónganse, cuando nosotros aprendemos a hablar, seguramente también hay algo de una tensión y de una violencia, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar una manera de utilizar unas letras, de armar una sílaba, de componer unas palabras. Esas palabras vienen de la arbitrariedad de un otro. Hay algo de una violencia simbólica, si ustedes quieren, en todo ese trabajo, ¿no? Es es una violencia simbólica, que necesitamos que sea amable. Y después hay esas violencias impiadosas, ¿no? Esas violencias que no tienen metáfora, que van al cuerpo y van al aparato psíquico, que van al cuerpo en nombre de hambre, y van al aparato psíquico en nombre de desprecio, prejuicio, desconocimiento y privación de las otredades necesarias y censura a habitar los lugares que deberían ser compartidos porque hipotéticamente forman parte del mundo común. Entonces me importaba como recuperar esa idea de lo surcido. Por supuesto, uno puede decir que muchos de nosotros, y seguramente trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, maestros concretos en localidades específicas, todos además tratamos de restañar, se decía, ¿no? Heridas, ¿no? De que nos gustaría tanto, ¿no? Tener propiedades mágicas de cicatrización, ¿no? Cerrar bordes abiertos por lo tajante, ¿no? de la desigualdad. Bueno, no tenemos así pociones mágicas, pero tenemos nuestro trabajo, que no es poco, ¿no? Y ese trabajo a veces vuelve posible unos lazos, tiene forma de hilo y permite al otro que no se le desangre el alma. Quería simplemente no dejar encerrada la idea de surcido. Digo, yo voy a sostener que tenemos todos los que estamos hoy aquí y todos los que no están aquí con nosotros, ¿qué tenemos en común? Que se admita o no se admita, es que todos somos sujetos surcidos. O podríamos decir, para tomar la intervención de otro colega, que todos somos sujetos inacabados, que todos somos sujetos frágiles, ¿no? Que todos tenemos unas debilidades en todos los sentidos de las debilidades. No simplemente para salir del toque dramático, supónganse, algunos de nosotros, Sara y yo, tenemos una gran debilidad por un producto local en la Argentina, que son unos copitos de dulce de leche rodeados de chocolate, ¿no? Es una debilidad que tenemos, quiere decir, unas tentaciones, ¿no? De unos dulces que nos acompañan. Y después están esas debilidades, que es esos puntos donde los duelos tramitados no omiten, no niegan, no reniegan de que hubo duelos, ¿no? Poder convivir con ellos no significa que uno haya salido indemne. Ahora sí, la que ustedes quieran. Alex, no sé si tú tengas unas preguntas para compartir. Yo logré aquí identificar algunas. Alguien pidió si era posible hablar un poco más sobre los síntomas de los niños.
Otra persona pregunta cómo acoger en el vínculo docente por medios virtuales a lo imposible de simbolizar presente en esta situación. Bien. Otra persona, ¿cómo pensar en tiempos de encierro? Una libertad esperanzadora es otra de las preguntas. Dejo ahí, ahorita podemos compartir. Sí, ahí. Bueno, les agradezco, yo creo que se nos abren infinitas líneas de reflexión conjunta y son ustedes muy generosos al acercar estos interrogantes. Seguramente ustedes no ignoran los que trabajan con chicos, por no decir que no ignoramos los que trabajamos con chicos y los que trabajamos con grandes, que han florecido, que están floreciendo, unas maneras de decir la angustia, digamos, ¿no? Es decir, unas maneras también de decir los miedos, pero cuando digo la angustia digo lo que es más difícilmente formulable, lo que es difícilmente identificable, ¿no? Ese carácter difuso que tiene la angustia, y qué es lo que nos desasosiega, ¿no? Y los chicos lo expresan de mil maneras, no sé si llamar esto exactamente síntoma, pero sabemos que esas diferencias entre el adentro y el afuera que habían establecido, esas posibilidades de control de esfínteres que habían logrado y de las que estaban orgullosos, esa posibilidad de avanzar en el lenguaje, que de pronto parece por el momento así sobresaltarse y eventualmente instalar un tartamudeo, esa posibilidad que se tenía de dormir toda la noche, sin requerir ni el chupete, ni la mamadera, ni la presencia, y que de pronto aparece así el despertar, sobresaltado, inquieto, angustiado, ¿dónde están los otros? ¿Dónde estoy yo? Bueno, digo, mil formas, ¿no? Formas que aparecen también a ver, yo les decía, por supuesto, para crecer hace falta compañía, hace falta holding, hace falta sostén, hace falta proximidad. Pero a veces un exceso de proximidad es un poquito así también, un poquito demasiado, ¿no? Es decir, un niño también necesita los instantes de mismidad, no estar visible todo el tiempo, tener sus lugares secretos para ocultar sus juguetes, para esconderse, ¿no? Para tener sus ensoñaciones, para inventarse sus historias, y a veces un exceso de proximidad por miles de razones, ¿no? La proximidad imposible en espacios muy escuetos donde solo queda esa proximidad tan contundente de los cuerpos, donde no hay distancia ni social, ni familiar, ni personal, bueno, todas estas cosas aparecen. ¿Qué es lo que yo temo? ¿No? Que rápidamente se vaya al trabajo con el niño. No sé si logro ser clara. Y yo creo que acá también quizás el camino oblicuo del que Freud sabía. Freud trabajaba mucho con los padres que trabajaban con los chicos, ¿no? Es decir, pensaba que eran los grandes los que tenían que pensar unas cosas y eventualmente si las pensaban, si las comprendían, si las hipotetizaban, a lo mejor un cambio en los niños se proponía. Se volvía posible. En este sentido, digo, creo que me aparecen muchas cosas y que a veces también se da por sentado que los niños o los jóvenes, ¿no? Uno conoce, nos pasa a nosotros también, hay días que estamos saturados de pantalla, ¿no? Hay días que de verdad los que tenemos que sostener, necesitamos también como ese momento de, no sé, de menos imagen, de menos intrusión de imágenes, ¿no? Para poder pensar algo. Por supuesto, a ver, nada de lo que estoy diciendo tiene que volverse prescriptivo, porque lo que estoy tratando de hacer es denunciar el exceso de prescripción que puede aparecer. Ahora, quiero ligar esto con la cuestión de lo imposible de simbolizar. Lo imposible de simbolizar, que ustedes saben, a ver, tendríamos que retomar una reflexión. ¿Se acuerdan cuando Sara había organizado el conversatorio con Juan Fernando a propósito de lo imposible? ¿No? Ustedes tienen ahí un psicoanalista extraordinario al que pueden recurrir para explorar todo esto. Digamos, pero ahí habíamos visto que la palabra imposible no tenía ese alcance de imposible, imposible quiere decir nada.
sino que imposible para algunos de nosotros, era imposible no intentarlo, ¿no? Por supuesto, es imposible simbolizar la muerte, pero para buena parte de los humanos nos pasamos la vida, ¿no?, discutiendo ese imposible para simbolizarla, y cuando la conocimos de cerca, cuando la temimos, cuando nos amenazó en el propio cuerpo, sabemos que siendo imposible admitirla, es imposible no intentar elaborar el cachito de elaborable que tiene esa proximidad, ¿no? Entonces, la posibilidad o la imposibilidad no estaría dada por la distancia, ¿no? Uno puede decir, por supuesto, hay momentos de la vida donde la presencia, donde el holding no es solo la voz del otro, es el abrazo del otro, digamos, ¿no? Sabemos eso, sabemos que un abrazo de dibujito, ¿no? De emoticón, gracias. El abrazo del emoticón es sintético, podemos decir así, es escueto, nos dice de la buena intención del otro, ¿no? Pero también sabemos que nos gusta que nos abracen, a grandes y a chicos, por lo menos a muchos. Puede que haya algunos fóbicos que prefieran que no, pero digo, por lo general uno recibe con cierta alegría, ¿no?, el abrazo concreto. Pero habiendo conocido el abrazo concreto, uno dice, bueno, por un rato me voy a bancar el emoticón, digamos así. Me voy a ilusionar con que habrá un día que podremos abrazarnos de nuevo. Pero lo que quiero decir es que la dificultad de la simbolización no está en todo caso en la distancia, ¿no?, sino también en qué se hace a distancia, ¿no? Y yo entiendo que trabajar a distancia, y tomaría algo de lo que otros de ustedes presentaron, a ver, es algo que quizás ponga a muchos, es decir, en la distancia, ¿qué puede acontecer? Como réplicas de lo conocido, y es sería casi desmedido exigir que eso desapareciera, porque el repertorio de una habitualidad va a surgir, ¿no? Como surge también en la presencia, no es que la presencia, que implica estar en contacto con la otredad radical del otro, lleve necesariamente a todo el mundo a hacerse cargo de la otredad del otro y de la propia, ¿no? Es decir, yo soy el otro del otro, miércoles, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Quiero decir, nosotros no va a haber la novedad absoluta. La cuestión es si, a ver, son dos cuestiones. Una, si nos animamos a ampliar los inventarios, ¿no? A aflojar el cerco cognitivo que nos limita el catálogo de opciones o el menú de opciones, ¿no? Otra es, con las viejas opciones, ¿qué resignificaciones podríamos instituir, proponer, sugerir? No, hay algo que está aconteciendo en estos tiempos tan desbrujulados, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Yo creo que hay que tener una brújula incluso para perderse, para que se extravíe la brújula en el bolsillo y uno dice, yo tenía una brújula y no sé dónde estaba, ¿no? Pero, quiero decir, en estos tiempos verdaderamente desbrujulados, se va a poner en evidencia y en juego una tensión que dice más de lo mismo a lo idéntico, o lo mismo resignificado, y yo les decía, algo está pasando. Yo no sé en otros territorios, pero tengo la hipótesis que así como en muchos territorios la representación de lo educativo escolar logró como conservar su esplendor, su atractivo, su interés, su significación, en otros territorios estaba un poquito resquebrajada esa cuestión, ¿no? Que había mucho ruidos y ruiditos, y a veces truenos, ¿no? Truenos y relámpagos, rayos y centellas, a propósito del sentido de la experiencia escolar. Y me da la sensación de que ahora hay no poca gente diciendo, miércoles, pero había un sentido para la experiencia escolar que nos había pasado desapercibido, ¿no?
no quiero decir sentido, no quiero decir ni bueno ni malo, quiero decir una libidinización, una catectización, una reformulación, una pista. No sé si logro ser clara con esto. Entonces, yo creo que este es un tiempo donde el malentendido, el entredicho, el desdicho del sentido de la experiencia escolar tiene una posibilidad de pronto de rearmar unas preguntas que quizás sean así extraordinarias para acordarle un sentido mixto, mixturado, entretejido y surcido entre el sentido socialmente asignado a la experiencia escolar y el sentido subjetivamente registrado de la experiencia escolar. Bueno, no sé si compongo con esto algo. En todo caso, para mí son tiempos de composición, ¿no? Y componer, no sé, saben los músicos, digo, bueno, qué sé yo, están esas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, uno vuelve al do. Es otro tono, tendrá sus bemoles, sus sostenidos, sus acordes, sus disonancias, ¿no? Sus énfasis, sus coloraturas, las pondrá el instrumento, las pondrá el intérprete, el intérprete como hacía antes, que frente al mismo guión se animaba a devolverle la vida a una interpretación que hiciera de un antiguo guión una pieza contemporánea. Bueno, no sé si les acerqué algunas pistas sobre lo que estoy pensando a propósito de lo que ustedes sugieren. Sí, quisiera compartir también algunas resonancias en las que se agradece recordarnos el hecho de que somos huéspedes. Muchos dicen que en este tiempo todos nos sentimos de otro lado, de otra parte. También, digamos, esa conciencia de finitud, la necesidad de creación. Hay alguien que se preguntaba respecto a las familias, usted ahorita lo mencionó, dijo algo, decía cómo manejar las certezas que aún permanecen en la mentalidad de los padres y sus exigencias hacia la escuela, dice alguien. Otra persona, Libardo, dice cómo el rol docente sigue y seguirá siendo un elemento transformador en un mundo cada vez más dependiente, dice él. Estoy pensando algo. Esperen, porque tengo, en lugar de hablar yo, déjenme un minuto. Les quiero compartir, ustedes vieron que yo tengo con cierta sociología una especie de malestar histórico. Es así. Hay cierta... Que cierta sociología, sí. Y también con cierto psicoanálisis tengo histórico, para ser totalmente honesta. Pero hay otra sociología que no deja de resultarme conmovedora, ¿no? Entonces quiero leerles, yo les diría que hay, no sé, 2 o 3, 3 o 4, ¿no? Cuando digo sociologías, digo sociólogos que me conmueven, ¿no? Uno de ellos es el sociólogo estrafalario, digamos, fundador de la sociología clínica llamada Eugene Enríquez, a quien ustedes en otras ocasiones me habrán escuchado hablar, asociar, no asociar. Otro es Cristian Bodeló, que es para mí, no sé, Cristian es, siendo él como es, ¿no? Es decir, un sociólogo así tan estricto, ¿no? El sociólogo que siempre me reclama lo que yo no tengo, ¿no? Pero que a la vez es el que puso más en evidencia, en un tiempo donde esto de verdad que era total novedad, el modo en que la escuela, y la escuela primaria en particular, podía expresarse, podía entenderse, podía producir efectos como escuela de clase, ¿no? Y podía dividir al mundo. Bueno, Cristian, por supuesto, me conmueve, porque él es un sujeto que no soporta las desigualdades, ¿no? Tiene 80 y pico de años y sigue diciendo lo mismo, ¿no? En el sentido de que uno tiene que ser solidario con toda lucha que discuta la desigualdad,
con toda lucha que quiera detener los gestos de humillación. Bueno, el otro, que es un discípulo de Christian, que se llama Bernard Lahire, ¿no? Un tipo extraordinario, acaba de sacar un libro que se llama Infancias de clase, ¿no? Y en ese libro, que no prometo mandárselos de ninguna manera, esperen, porque me acompaña Bernard Lahire en la mesa, porque pesa más o menos 2 kilos, tiene 1500 páginas o 1600, y no es virtualizable, digamos así, ¿no? Esta es una de las últimas investigaciones de Bernard. Y él dice, haciendo esta investigación que retoma la tradición de Bourdieu en Miserias del Mundo, él dice que él se dedicó de ir a hablar, a entrevistar, ¿no? a los chicos y a las familias de ciertos sectores sociales, porque él, para decirlo como se suele decir en estos territorios, ¿no? Él es de ahí, ¿no? Y él, que es un hombre que está llegando, digamos, al pináculo del mandarinado, ¿no? Él sigue diciendo que él en ese pináculo de los mandarines siempre será un extranjero. Bueno, Bernard Lahire escribe así. ¿Me aguantan una cita un poquito larga y el titubeo de una traducción? No tenemos prisa. En realidad este es un libro donde él no habla de la escuela, sino del arte, pero finalmente habla de la escuela. Dice así: en mi primer trabajo sociológico, que tenía que ver ya con las dificultades escolares en la escuela primaria de los chicos de los sectores populares, yo me había esforzado en articular el estudio de las interacciones en la sala de clase o de las producciones sociales de los alumnos. Y había querido articular esto a la historia de larga, incluso de muy larga duración. Me parecía entonces, y me parece ahora, imposible comprender las interacciones infelices y otros diálogos de sordos en las salas de clase, en un curso de lengua, sin conocer la historia de la escritura, la historia de la gramática, la historia de las relaciones entre cultura escrita y poder, la historia del pasaje de una alfabetización limitada a una alfabetización generalizada, la historia de la forma escolar y de las relaciones pedagógicas del aprendizaje. Tal emprendimiento me había llevado lejos del universo escolar. Las sociedades sin Estado y sin escritura estudiadas por los antropólogos, y desde allí a las sociedades europeas de la alfabetización generalizada, pasando por Egipto y la Mesopotamia de 3000 años antes de Cristo y la Grecia antigua, o las sociedades europeas de los siglos XIII al XIX. Pero es al costo de este alejamiento, es decir, de este alejamiento, es solo pagando este precio que uno se da una posibilidad de comprender lo más contemporáneo y lo más próximo, recubierto por todas las interrogaciones pedagógico-políticas del momento. Ya que, y esto es lo que quiero subrayar, ya que cada gesto escolar, cada saber, cada técnica pedagógica o intelectual que se observa en el presente de la sala de clase es portador de una historia que los educadores y los alumnos ignoran, pero que está profundamente relacionada con las grandes dificultades que encuentran cotidianamente, unos intentando transmitir el saber escolar y los otros en su apropiación. Ustedes no me preguntaron por la larga vida de los gestos escolares, la vida oculta de los gestos escolares. Me preguntaron por las familias que conservan representaciones. Y acá, digamos, hay que saber, pero ya lo sabíamos antes, hay que recordarlo, que modificar representaciones implica poder conmover un orden simbólico, ¿no? Implica también dar lugar a nuevos imaginarios. No es algo lo que está broquelado, cristalizado, momificado. No pensemos que está totalmente dispuesto a pensar de sí otra cosa, ¿no? Y acá van a volver a jugar, una vez más, así en sentido muy clásico, muy sociológicamente clásico, los intereses de clase. Y va a volver a jugar, de manera también muy clásica, ¿no?,
sociológica y filosófica y pedagógicamente clásica de discutir el hecho de que los intereses de una clase se vuelvan la prescripción para la totalidad del mundo. No sé si pude explicitar esto. Hasta Sí. acá. Si había otra cosa, se me pasó, perdón. No, muy bien. Alex, ¿tú quieres compartir algunas de las preguntas de ese chat o sigo leyendo algunas de las que hay por acá? Por acá me encuentro a alguien que dice que Alanis Bello dice que le hizo resonancia a la imagen del sujeto surcido. Sí. Y pensó en el trabajo de reparar vínculos y sujetos rotos en un contexto de violencia como el que vive Colombia. Se pregunta si el sujeto surcido es un acto de surcir, supongo que sobre los daños, agradece la atención. Sí, habíamos trabajado sobre el comentario de Alanis. Ok. En el momento en que vos te quedaste sin sonido. Ok. Así que, no sé, pediles prestado. Está buenísimo, dale. Hay alguien que dice, bueno, no, Nancy se retiró. Alguien dice que le preocupa que al terminar la pandemia la palabra siga en cuarentena. Otra persona dice, María Susana, que en este paradigma de la no presencialidad, de seguir aprendiendo en casa, que priorizamos además del vínculo afectivo de sostén, ¿cuáles serían lo que ella llama ejes nodales de aprendizaje? Quiero responder eso muy brevemente. Okay. Digamos, para mí algo que sería quizás importante intentar, es que como la casa tiene sus límites, lo familiar tiene sus cercos, quizás la intervención a distancia pudiera intentar proponer algo que sea salir de la endogamia, es decir, no, digamos, no cristalizar lo endogámico, seguir ofreciendo una afuera, otra cosa, ¿no? Y a mí me parece genial que haya de nuevo una preocupación de las familias por acompañar los aprendizajes de los chicos, pero no se trata de una actividad de suplantar o de sustituir, ¿no? Y ahí también estarán los modos en que cada uno, en cada instancia, vuelva a hacerse presente diciendo, buenas, hay mundo, ¿no? Hay otras lenguas. Pero por supuesto creo que esto pasa también porque las cuestiones abroqueladas son representaciones muy históricas, como lo decía Bernard Lahire, ¿no? Entonces me parece que ahí está toda esa cuestión que ya se esbozaba antes y que quizás tal vez se encamine después, ¿no? Que es prestar más atención a algo que ustedes trabajan ahí, que trabaja históricamente el grupo de conversaciones de pedagogía y psicoanálisis, digo, y María Paulina, y Sara, y el semillero, ¿no? Quizás se trate de volver a pensar pedagógicamente, porque alguien preguntaba por la pedagogía, pedagógicamente más las relaciones de saber, ¿no? Que una manera epocal de entender, de haber confundido relaciones de saber con contenidos. Pero me estoy metiendo en un lío, no me impulsen hacia el lío, les pido por favor, ya bastante voy de mí misma. Bien, Alex, ¿quieres leer algunas preguntas tú? Dale, yo te cedo ahí para que lo hagas. Bueno, Alex no Alex está con micrófono apagado. Ya lo aprendió. Ahí está. Alejandra Cardona nos escribe, me surgen algunas preguntas. ¿Es necesario sostener la transmisión desde la escuela o ese tiempo precisa de reinventar esos gestos que la sostienen? ¿Cómo imaginar otros gestos si parece necesario para la sociedad sostener lo que había? A ver, dado que se nos ha ocurrido a los humanos que los niños tienen derecho a la educación, dado que se les ha ocurrido a las sociedades volver a la educación por largos años obligatoria, dado que no habría muchas formas sin institución
de trabajar en algo que tenga que ver con volver disponible para todos y todas, esto de que hablábamos, ¿no? Por el momento, para mí, no será sin escuela. Ahora, la transmisión no se limita a lo escolar, como la educación no se limita a lo escolar, ¿no? La transmisión hoy se están aprendiendo algo que siempre se hizo, pero antes no teníamos menos conciencia. Hoy se aprenden cosas que nunca se enseñan. Digo, hoy de verdad está el mundo entero aprendiendo cosas que nadie les enseñó curricularmente. Y hoy el mundo entero está desaprendiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, para mí no es sin institución. Hubo un tiempo, hasta hace poco, todavía hay muchos, que imaginaban que era buenísimo, y hay un trabajo extraordinario, también me lo traje para que me acompañara, de Frederick Lordon, que se llama Vivre sans, ¿no? Vivir sin, y aclara instituciones, trabajo, etcétera, etcétera. Y es genial porque es obvio que los humanos, para vivir juntos, necesitamos todo eso. Instituciones, regulaciones, ¿no? Entonces, no es sin institución. Ahora, esto abre la pregunta, ¿qué institucionalidad para la institución? ¿Qué organización para la institucionalidad? ¿Qué sentido para la organización que haga institución? ¿Qué sentido para la institución que se exprese en una organización? Y acá se abre una cosa apasionante, que no tiene tramitación inmediata, quiero decir, no es que, ay, mañana, ¿no? Pero yo creo que están pasando unas cosas sobre las que podremos pensar. Algunos más temerosos, digamos, con decreto de palabras prohibidas, como alguna de ustedes lo señalaba, ¿no? Otros con un poquito más de bravura, ¿no? Y bueno, mire, es un trabajo de composición, ¿no? Si no quieren utilizar el concepto de surcido, es un trabajo de composición. Y componer quiere decir atender a tantas cosas, ¿no? Hay, no sé, más de una instancia, más de una dimensión, más de una variable, más de un sujeto, más de una función, más de una perspectiva, más de una lengua. Eso, ¿no? Y por ahí entonces lograremos de verdad reconocer lo que quizás siempre es, pero nunca lo trabajamos así, ¿no? Ese carácter pluripsíquico, por llamarlo de alguna manera, que todo orden institucional pone en juego, ¿no? El más de uno. Bueno, no sé, eso. ¿Leo un par de preguntas más o cerramos ya? Porque la hemos puesto a trabajar, por lo visto. Muchísimo. Eso me parece que es habitual en ustedes, no es la primera vez que me acontece. Pasan dos cosas, ustedes me ponen a trabajar y a mí me encanta trabajar con ustedes. Les estoy muy agradecida por esto. Vos decidís, Sara, si no sé cómo están el auditorio por ahí también está cansado, querés poner unas preguntas, qué sé yo, lo que vos quieras. Podés ponerlas y yo veo si las comento, si no las comento, qué sé yo. Yo estoy buscando mientras tanto algo para cerrar. No, pues el auditorio sigue ahí presente y entonces creo que eso señala que podemos al menos hacer algunos comentarios más de cierre. Hay algunas personas preocupándose, digamos, hablando de la urgencia de otros encuentros, de la acogida, de la hospitalidad, pero que sienten como muy violentas las demandas institucionales que invitan a evaluar. Y bueno, digamos, comparten qué se podría hacer ahí, qué giros se podrían hacer. Hay alguien que escribe, que dice lo siguiente: pensaba que conexión, comunicación, pensaba que conexión, comunicación, transmisión, conceptos que podíamos claramente diferenciar al hablar del oficio, del lazo antes, hoy los noto como a todos necesarios y complementarios para sostenernos en esta acontecialidad. Probablemente los gestos que hacen a la construcción de lo social y lo común no sean ya los habitualizados. Tal vez se sumen otros, dicen. ¿Qué gestos harán comunidad
en el espacio digital en el que estamos permaneciendo de modo forzado. Dice, no digo que las nuevas tecnosociabilidades, eso ya se sabe, sino tal vez que nuevos gestos. Viviana Mesa dice que considera que escuchándola, que la experiencia en el sentido que trae el concepto del lado del acontecimiento se vuelve entonces como la vida misma, que cada que se sacude en una y siempre posible oportunidad. Alex, no sé si tú tengas algunas preguntas por ahí para compartir. Acá también se dice, educar hoy es una palabra que produce temblores, pero estos parecen ser producidos no por la emoción del compartir, parece ser más el temblor del miedo, de las dudas por no hacer bien la labor. ¿Cómo hacer que el miedo deje de apropiarse de nosotros y permitirnos facilitar experiencias reales y construcción de conocimientos? Bueno, Marcos ha insistido mucho con una pregunta que leí al comienzo y que seguro formó parte de lo que intenté decir mientras tenía interferencias, que decía que, bueno, Marcos ha puesto esta pregunta muchas veces en el chat, entonces quiero... A ver, la pregunta que hiciste, veamos. De seguir estudiando no encierra una contradicción entre el despertar de viejas tradiciones vinculadas al incremento de la desigualdad y otros que sí tienen la posibilidad de mantener los vínculos educativos. Bueno, esta es una pregunta que a la vez es como una afirmación, ¿no? Alex, no sé si recojas un par de preguntas más. Me parece bien las preguntas que ya se han planteado, entonces dejemos así por ahora y que ya después la profesora recoja de manera general lo discutido en el conversatorio y podamos cerrar. Vale, Alex, gracias. Gracias. Yo quiero también decirles que parte de las preguntas, comentarios, preguntas, semipreguntas, afirmaciones, digo, para retomar las variaciones que Sara mencionaba recién, también tienen una posibilidad de tramitación, de elaboración y de acompañamiento con ustedes los que están allí. Digo, no... Ustedes pueden, aunque yo no esté presente, ¿se entiende? Así que, digo, también saben que cuentan con ese manojo extraordinario, ese semillero, esas iniciativas, esas presencias, con la voz, y podría nombrar, si empiezo a nombrar seguro me voy a olvidar de algunos, o sería larguísimo, pero de Sara, María Paulina, Eliud, Ángela, Michael, no sé, siguen las firmas, digamos así, ¿no? Ustedes tienen ahí un grupo que siempre ha insistido en hacer preguntas incisivas y en explorar territorios poco recorridos, poco conocidos y abrirse a la pluralidad de la interpretación, digamos, ¿no? Así que yo les voy a decir una sola cosa más, porque me parece que tiene que ver con esto. Acá está, encontré. Con esto que intentaba decirles después, es que hay otros. Se llama, voy a volver a empezar cerrando, voy a cerrar comenzando con el texto de Hugo Mujica que se llama Orillas. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco, o a la luna para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa. La lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otro
los que me anuncian mi nombre. Muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias. muchísimas gracias a usted. Yo solo lamento que el aplauso no se pueda escuchar, pero que está presente entre muchas palabras, en abundantes mensajes que hay acá en el chat, que ya recogeremos y se los haremos llegar. Pues de verdad, nada, nuevamente agradecida. Yo creo que por hacernos nuevamente temblar también de esta manera, digamos que, pues que vivifica. Yo también me despido acá también y profe, de verdad, muchísimas gracias por todo siempre. Ahí puede ya usted acercarse al chat si quiere ver ahí como las palabras de gracias, los aplausos de inspiración, de gratitud, desde allá, desde acá. Bueno, profe, nos estaremos hablando, nos seguiremos hablando. Seguiremos conversando. Infinitas gracias a todos, a todas, y por esta exigencia para el pensar que siempre, no sé, que me suscitan, qué sé yo, que me motivan, que me entusiasman. Gracias por lo que aportan con todo eso. Abrazos infinitos a todos y a todas. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Sara. Gracias.